Dios a nuestro lado, podemos seguir adelante. Escucha lo que vamos a cantar. Pensé que caería, mas nunca me has fallado. La espera terminará. Sé que has vencido. Nunca me has fallado, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel.
Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Seguimos gozando. Tenemos el pastor Sergio que nos va a acompañar ahora. Después de esto, seguimos para el almuerzo. ¿Ok? Pero quiero darles a ustedes las gracias por estar aquí y también sintonados los que están aprovechando este video. Pero al mismo tiempo quiero compartir con ustedes que ahora viendo los que han compartido con ustedes, realmente han sido personas que han llenado mi vida, que han sembrado en nosotros de maneras increíbles, espiritualmente, personalmente. Y alcancé por muchos años servir con el pastor Sergio, con los jóvenes, y aprendí y sigo aprendiendo. Y realmente una gran bendición para nuestra familia, y poder ver que nosotros los años que estuvimos con él fue de gran bendición. Y ahora poder yo compartir eso con ustedes y los que van a escuchar esto, también les presento a mi pastor Sergio Perelli. ¿Pueden tomar asiento? En primer lugar, quiero dar gracias, pastores Ricardo, Pete, por la invitación para estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Y antes de presentar un poco de nuestra iglesia hermana en Uruguay, la primera iglesia del movimiento de Calvary Chapel en Uruguay hasta ahora, cuando el pastor Nando estaba hablando de las restricciones que hubo por varios meses en Colombia, ¿no? Y él estaba mencionando alguna de ellas, yo digo, pero yo tengo todas esas restricciones desde que me casé. Y en mi caso nos llamaban pico y placa, sino pico y palo. Pero debe ser que tenía muy mala fama antes de conocer a mi esposa Silvia. Algunos de ustedes saben que durante los años 2013 y 2015, un servidor fue llamado, quizás al estilo de Jonás, a ir a su país, el cual había dejado hacía 4 décadas atrás y había prometido nunca más volver. Dios me llevó a plantar la primera iglesia del movimiento de Calvary en el paísito llamado Uruguay, o la República Oriental del Uruguay. Esto fue entre los años 2013 y 2015. Y quisiera compartir con ustedes algunas fotos de nuestra iglesia, su iglesia hermana en Uruguay, y después hablarles algunas cositas sobre el país. Es un país muy atípico comparado al resto de Latinoamérica, pero comenzamos presentando al pastor que está al frente de la iglesia, y traje algunas fotos. Vemos la primera. Había mandado una serie de fotografías para que las pusieran antes de mi presentación. Pero bueno, les hablo un poquito de Uruguay antes de mostrar las fotos del pastor y lo que estamos haciendo allí. Uruguay, como dije, es un país atípico al resto de Latinoamérica. En estos momentos, hace un rato estaba viendo la población, por ejemplo, de El Salvador, que es el país más pequeño de Latinoamérica. El pulgarcito de Latinoamérica se le llama El Salvador, y tiene casi 7 millones de habitantes, y es más pequeño que el Uruguay. Uruguay, de acuerdo al último censo que se hizo, tiene un poco más de 13 millones de habitantes. El promedio de nacimiento por matrimonio en Uruguay es 1.7. Y ustedes ven el resto de Latinoamérica, la población se reproduce como hongos, ¿verdad? Pero no en el Uruguay, siempre la población se ha mantenido muy, muy pequeña.
Como lo dije antes, Uruguay, separando a El Salvador, hasta que se independizó la Guyana en América del Sur. Uruguay era el país más pequeño de América del Sur. Es 17 veces más pequeño que Argentina, que es uno de los países limítrofes, y es 21 veces más pequeño que el Brasil, que es el otro gigante que está al costado del Uruguay. Aquí van las fotos. Ahí está el pastor Marcelo, que es quien está al frente de la obra desde el año 2015. Y ahí está su esposa Carol con mi esposa Silvia en una de las reuniones de mujeres que hemos tenido cuando viajamos al Uruguay. Tenemos al pastor Marcelo compartiendo en estos tiempos de distanciamiento. Afortunadamente, o gracias a Dios, Uruguay no ha tenido las restricciones que ha habido en otros países fuera del distanciamiento y usar el tapabocas. Ahí está una foto de parte de la congregación. Tenemos aproximadamente 20 o 35 adultos, que para Uruguay es una mega church, y después les voy a explicar. Y ahí tenemos un poquito del ministerio de los niños. Como ven, no hay muchos niños. Si esta foto la sacáramos en otro país de Latinoamérica, necesitan 10 habitaciones, pero no en Uruguay. Y bueno, un poquito de nuestra iglesia también, para que oren por ella. En estos momentos estamos detrás de una pequeña propiedad con mucho potencial, y obviamente Uruguay todavía, las iglesias anglosajonas de nuestro movimiento de Calvary Chapel todavía no han puesto sus ojos en el Uruguay, porque es un país distante y no muy conocido. Hay un cantautor uruguayo que dice: vengo de un pueblo olvidado del sur, y es verdad. Y a nosotros los uruguayos, cuando hablamos vamos a un lugar por primera vez, nos confunden con ¿qué país? Con Argentina, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de nuestras bendiciones, maldiciones, depende de cómo uno lo vea. Pero si ustedes ven un globo terráqueo y buscan Uruguay, que ya es un desafío encontrarlo en el mapa, el nombre es tan largo que lo escriben arriba del mar del Océano Atlántico, porque no cabe dentro del mapa, ¿no? Uruguay también es el país más agnóstico. A mí no me gusta usar la palabra ateo. Ateo significa sin Dios. Todos tienen un Dios, ¿no? Y me gusta usar la palabra agnóstico, falta el conocimiento de Dios. El porcentaje de cristianos evangélicos depende de la estadística que ustedes lean. No asciende al 7, quizás 9%, pero están los testigos de Jehová contados en ese porcentaje. Están también los mormones, otros grupos aberrantes, cultos y sectas en ese grupo como considerados evangélicos. Así que en proporción a Cuba, de cual se habló, un país tan perseguido, el cristianismo, Uruguay tiene menos cristianos evangélicos que Cuba. Para que ustedes sepan algunos datos de Uruguay. Así que es un campo misionero. La Conferencia Bautista Internacional considera a Uruguay como el cementerio de los misioneros. O sea, si quieres saber si tiene las 4 C que habló el pastor Nando, vete a Uruguay, ahí vas a saber si eres misionero o no. Uno puede ir a un supermercado y cuando va a algún lugar, yo acostumbro decirle a las personas, hace poco que nos mudamos a una nueva casa y vino el de Spectrum a poner nuestra conexión de internet. Cuando se fue le digo: tengas buen día, Dios te bendiga, ¿verdad? Y lo podemos, nosotros todavía es permisible en esta nación. Tú le dices a alguien en un supermercado en Uruguay o a alguien Dios te bendiga y bajan su cabeza. Es un país muy difícil para el evangelio. Pero allí están, hay iglesias fuertemente trabajando, las asambleas de Dios
con la cual trabajé 2 años y enseñé en su colegio bíblico. Fue de gran bendición, que me abrían las puertas. Muy activa en Uruguay, plantando iglesias. Pero ahora tenemos nuestra primera iglesia, el movimiento de Calvary Chapel en Uruguay, desde que se fundó o comenzó en el año 1965. Cuando se me invitó a compartir en esta conferencia, escogí a Juan Bautista, o Juan el Bautista, como personaje central de mi tema. Y la razón es que, de paso, Bautista no es el apellido de Juan, es Juan el Bautista, es un apodo, aunque muchas personas nombran a sus hijos Juan Bautista. El hijo del pastor Marcelo se llama Juan Bautista. Conocemos a Juan Bautista porque bautizaba en el río Jordán. Pero pocas veces tenemos la perspectiva de Juan el Bautista como un misionero, como un evangelista. Y quiero leerte, todos los versículos van a ir apareciendo allí. Isaías el capítulo 40, el verso 3, donde Isaías escribe lo siguiente, 750 años antes de Cristo, depende del comentario que tú leas. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿De quién estaba hablando Isaías? Bueno, más adelante vamos a leer otro versículo donde Juan Bautista, o Juan el Bautista, dice: yo soy aquel de quien hablaba, ¿quién? El profeta Isaías. La misión de Isaías, ahí está, de Juan Bautista en Isaías 43, clamar en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar calzada. Esa fue la misión de Juan el Bautista, es la misión de cada uno de nosotros. Estamos ya viviendo en un mundo que es un desierto, donde el Dios que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos, el Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, se va eliminando poco a poco, no solamente en esta nación, sino en el mundo entero. Hace un poquito más de 4 horas atrás, pastor evangelista Greg Laurie puso lo siguiente en su perfil: it is time for us to wake up as Christians and remember that the gospel is more important than anything. Es importante en este tiempo que los cristianos recordemos que el evangelio es la cosa más importante que existe. No termina allí su comentario. Dice: the gospel is more important than our preference. It's more important than our politics. It is more important than anything else. The gospel is our message to our culture. El evangelio es más importante que nuestras preferencias, es más importante que nuestra política y es más importante que cualquier otra cosa en nuestra cultura. Esa es nuestra misión. Se nos habló de Cuba, se nos habló de Congo, se nos habló de España, se nos habló de Colombia. Acabamos de escuchar de Uruguay, pero tú no tienes que ir lejos. Este es un campo misionero, ya, un desierto, donde Dios espera a hombres como Juan Bautista que preparen camino ¿para quién? Para el Señor.
porque nosotros esperamos la esperanza bienaventurada del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros somos misioneros que tenemos que colaborar en el plan de salvación, en la misión de preparar el camino para el Señor. Interesante que Dios escoge a este personaje, Juan el Bautista, desde que estaba desde el vientre de su madre. Leemos en Lucas 1:13 y 15 al 17, cuando el ángel le anuncia a Elizabeth, su madre, que sabemos que no podía tener hijos. Dice, Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Dios es bueno, Dios es benigno. Será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre ¿de qué? De su madre. Dios tiene un plan para ti. Desde que estabas en esos 9 meses en el vientre ¿de qué? De tu madre. Por eso los cristianos evangélicos más que nunca en el desierto de este mundo debemos estar en contra de una práctica que Dios aborrece y que es el aborto. Es parte de nuestra misión. Es parte de nuestra misión. Porque dentro del vientre de esas mujeres, no importa cómo fue causado ese embrión, Dios tiene un plan para él o para ella. Y sabemos que Juan Bautista reconoce su llamado desde que estaba en el vientre de su madre. Ustedes recuerdan, cuando estaba hablando con María, Juan Bautista estaba pateando pelotas adentro del vientre de Elizabeth. Yo soy dentro del vientre de su madre, de quien habla el profeta Isaías, estoy listo para salir a preparar el camino para el Señor. El ángel le dijo también, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ya se ha hablado del poder del Espíritu Santo. No lo podemos hacer solo. La obra es muy grande. No es exclusiva para pastores, no es exclusiva para evangelistas. Es la obra de cada uno de nosotros. Y nuevamente el ángel recuerda las palabras de Isaías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por eso más adelante, Juan bautizando a orillas del río Jordán, Juan 1:23, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo ¿quién? El profeta Isaías. Juan sabía por qué había sido elegido, sabía cuál era su misión, cuál era su propósito, estaba escrito desde antes de nacer. El otro punto es, no necesitamos ir a tierras lejanas para desarrollar nuestro ministerio y misión. En Mateo 3:1 se nos dice que Juan predicaba en el desierto de Judea. Interesante. Su misión debía ser cumplida en un desierto, no solamente espiritual. Recordemos que más adelante uno de los evangelios va a decir de Jesús, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Desierto. Voz que clama en el desierto. La condición espiritual de Israel era paupérrima. Los líderes espirituales eran corruptos. Pero aún en ese desierto espiritual, Juan Bautista fue llamado a cumplir su misión. No tienes que ir a tierras lejanas. Puedes predicar en el desierto de la ciudad donde tú vives. Puedes ser parte del cuerpo misionero local de la iglesia que tú representas. Y sabemos que el territorio era muy pequeño, el de Juan Bautista.
Es interesante, el río Jordán, donde Juan bautizaba, si me hubieran llamado a mí, me hubiera ido al Valle de Galilea. Tierra fértil, un mar precioso, que en realidad es un lago, el lago de Kinneret. Fructífero, pero Dios lo llama a ir a un lado donde es la desembocadura del río Jordán y el mar muerto, desierto, mar muerto, la sociedad que nosotros vivimos en estos días. Su mensaje, siguiente punto, era sencillo pero directo al corazón. O si los pastores que estamos hoy, mañana, pudiéramos pararnos delante de nuestra congregación y decir: mi mensaje es muy simple en esta mañana, cuando lo termine de dar, se pueden ir. El mensaje es el siguiente, Mateo 3:6. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. O no tenía que estudiar mucho Juan Bautista como nosotros. Su mensaje era sencillo, simple. No se tenía que parar aquí y decir: hoy tengo 4 puntos que compartir, 5, 6, 7. Era sencillo. Arrepentíos, ¿qué? Convertíos. El reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Oh, no necesitas tener un doctorado en teología para ser misionero, ni haber ido a una escuela de ministerio o colegio bíblico. Mira, ya tienes el mensaje. Arrepentíos. ¿Y qué voy a decir, pastor? Aquí está. Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Y el reino de los cielos, si realmente tú crees y ves lo que estamos viviendo, hoy está más cerca que cuando creímos. En mi caso, 46 años atrás. Qué simple era el mensaje. Y es lo que necesita el mundo hoy: arrepentimiento y conversión. Y no solamente el mundo, la iglesia. Hay gente en todas nuestras congregaciones que lo que estamos viviendo se les va a pasar por arriba. No van a cambiar su corazón, al menos que estén entubados, solos, en la habitación de un hospital. Si cambian. Pero quizá le van a echar la culpa a Dios. Oh, vaya que el mundo necesita este mensaje sencillo y al corazón. Arrepentíos, el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Interesante que Jesús, su primo hermano, cuando comienza a predicar, toma el mismo mensaje de Juan Bautista: arrepentidos y convertidos porque el reino de ¿qué? De los cielos se ha acercado. Simple, sencillo. Cuando vino Nicodemo aquella noche, ustedes recuerdan aquel encuentro en Juan 3. Ese yo le digo a las personas: ¿tú sabes dónde está Juan 3:16 y por qué se dijo? Pues se lo dijo a Nicodemo. Pero cuando viene Nicodemo a darle vueltas a Jesús, las únicas palabras de Jesús eran: si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Sencillo, claro, al punto, al corazón. Es interesante en Hechos 2, cuando se predica a viva voz el Evangelio, el derramamiento del Espíritu Santo, Pentecostés. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo. Es simple. No tenemos que inventar algo nuevo para compartir el Evangelio. La otra cosa que hizo Juan Bautista, Mateo 3, 7 al 9, confrontó la hipocresía y corrupción de los líderes religiosos de su tiempo, los fariseos y saduceos. Generación de víboras. Haced frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ricardo, mañana cuando te presentes a tu congregación y si hay otros pastores presentes que les toca compartir la palabra, da como introducción este versículo, generación de víboras, arrepentidos. Y vemos cuántos regresan el siguiente domingo. La iglesia no está hoy preparada, es una iglesia muy cómoda. Por algo Dios trajo todo esto, ¿eh? Y vienen cosas peores. Prepárate, abrocha tu cinturón, porque se viene un vuelo con mucha turbulencia. Y si tu vida cristiana era wishy-washy hasta hoy, prepárate, prepárate. Porque Juan Bautista, al confrontar su pecado, especialmente el del rey de Herodes, le costó su propia, ¿qué? Su propia vida. En Marcos 6:18 leemos, cuando él confronta a Herodes, porque estaba en una relación con Herodías, la esposa de su hermano Felipe le dice, no te es lícito tener la mujer de ¿quién? De tu hermano. No te es lícito. ¿A quién se lo dijo? A un rey, sin miedo, sin miedo. Oh, el ser misionero, no mochilero, aprendí algo hoy. El ser un misionero verdadero, no turista, va a tener un verdadero costo. No estoy hablando de dinero, emocional, espiritual. La hermana que estuvo aquí antes de Kentucky. ¿Ustedes escucharon lo que ella compartió? Yo lo voy a tratar de agarrar ese segmento y lo voy a pasar en nuestra iglesia. Porque comparado a lo que ella compartió, yo estuve y mi esposa afectados con el COVID-19, o me pone en vergüenza lo que yo tuve, realmente. En nuestras iglesias hay gente que los pica un mosquito y creen que tienen dengue ya. Malaria. Tiene mucho miedo en congregarse, pero no ir a Costco y Sam's. Black Friday, Good Friday, Any Friday, van, no tienen problema hacer colas para comprar algo. O la iglesia no. Y todos nosotros estamos contaminados, se llama pecado. Necesitamos arrepentimiento. Y Juan Bautista no tenía ningún problema. Fuera rey, presidente, gobernador, estás en pecado, estás en pecado. Y le costó su vida, le costó su vida. No sería ni el primero ni el último. Ya se ha hablado de Pablo y se ha hablado de otras personas. Santiago, Esteban. Pero quieres tener éxito en tu campo misionero, cualquiera sea, recuerda, no tienes que ir lejos. Lo que hizo grande a Juan Bautista es que reconocía su posición en relación a su Señor. En Juan 1, 26, 27, él dice, en medio de vosotros está uno, hablando de Jesús, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de ¿qué? De su calzado. Oh. ¿Quieres tener éxito en el campo misionero o lo que quiera que hagas, aún en tu iglesia? Reconoce quién es tu Señor. Pablo se consideraba
esclavo de Jesucristo. Y ustedes recuerdan que no quería bautizarlo, ¿no? Y si él creía que ni siquiera podía desatar la correa de sus sandalias, menos bautizar. Porque reconocía quién era Cristo y reconocía quién era él. En Juan 3:30 leemos: a él le es preciso crecer, pero a mí que menguar. Y lo vemos en su simpleza de vida, ¿no? No era un hippie. Pues muchos ven, era un hippie. Otros eran un bohemio, extravagante, y se olvidan realmente de la misión de Juan Bautista, de mostrarnos la simpleza de vida. No necesitas ser millonario para ser un buen misionero. Y el premio al final. Siempre hay un premio si tú eres fiel, ¿eh? Siempre hay un premio. Y viene de Dios. El galardón de honor de parte de Jesús. Ahí está en Mateo 11:11 y Lucas 7:28. De cierto os digo, esto lo dijo Jesús, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Oh, wow. Yo creí que era Elías. ¿Y ustedes quién creía que eran? De los profetas del Antiguo Testamento. Y bien, ahora Jesús dice: de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero no terminó ahí Jesús sus palabras. Dice: pero aún ustedes, por más pequeño que sea, será grande en el reino de los cielos. Tú no tienes que ser Billy Graham o Greg Glory o Luis Palau. No tienes por qué llenar estadios. Se nos leyó un versículo anteriormente: ir a tu casa y a los tuyos. Vaya, todos nosotros tenemos familiares inconversos. Ahí está tu primer campo misionero. Puede ser que tengamos hijos inconversos. Tienes a un padre al frente. Ahí tienes tu campo, ¿qué? Misionero. No necesitas ir a Kenia, o a Congo, o a Cuba, o a Uruguay, o a España, o otros, Colombia. Comienza como se dijo en Judea. Como comenzó ¿quién? Juan Bautista. Jesús lo llamaría en Lucas 1:76, o el ángel, profeta del Altísimo. ¿Cuál era ahora la obra de Juan Bautista? Ahí está, Isaías: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es interesante, en la soledad. Cuando hablamos de desierto, ¿hablamos de qué? Soledad. Oh, cuánto necesita Dios hombres y mujeres como Juan el Bautista, que en medio del desierto de este mundo clamen que Jesús viene. Y muchas veces, y yo creo que nos acercamos más a ese tiempo, te sentirás solo. Te sentirás que eres el único, quizás como Elías en un momento. Pero Dios te va a venir a ti y te va a decir: no, no estás solo. Hay miles alrededor del mundo que todavía no han doblado sus rodillas delante de Baal. Vas a ser tú ese uno. Vas a ser tú ese uno que en el desierto de este mundo, en el 2021, tú seas otro Juan el Bautista, clamando en el desierto, preparando camino al Señor, enderezando calzada, aún en la soledad, a nuestro Dios. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.